Hey, ¿cómo estamos? Bien, ¿verdad? Hoy voy a intentar, gracias al programa y la idea de otra persona, que visualices de una manera simple cómo funciona la evolución. Como digo, la idea y el programa son de otra persona, Kari Wang, creo que se pronuncia. Es otro youtuber y te dejo en la descripción enlaces a su canal, los vídeos que dedicó a este tema e incluso la dirección del programa por si después de ver este vídeo quieres pasar por allí a probarlo. Pero ahora vamos a empezar. En este vídeo veremos cómo de esta criatura que recorre apenas 2 metros evoluciona esta otra que supera los 20 y cómo todo esto ocurre por la simple actuación del azar y la selección natural. Pero primero expliquemos las reglas. Cada ser estará formado por una serie de bolas y una serie de líneas que las conectan. Estas líneas serán los músculos y podemos ver su fuerza en función de lo gris que sea este músculo. Gris oscuro significa mucha fuerza y gris claro lo contrario. Los tiempos de contracción también varían. Después tenemos las bolas. Estas solo interactúan con el suelo y lo hacen en función de su peso. Cuanto más oscuro sea el rojo, más pesada. Por el contrario, cuanto más clara, menos peso y por lo tanto menor rozamiento. Como ven, estos seres tienen un comportamiento totalmente dictado por su propia fisionomía. Pero para verlo mejor, empecemos pulsando Start. Y lo primero que haremos será crear 1000 criaturas al azar. Todas estas criaturas se han creado dándoles un número de bolas y músculos al azar. Los valores de peso, fuerza y tiempos de contracción, por supuesto, también son al azar. Cuando continuamos, veremos lo que será nuestra pantalla principal. Pero por ahora, simplemente pulsamos sobre hacer una generación paso a paso. Ahora veremos cómo, una a una, el programa las suelta en este entorno y las deja hacer ellas mismas. Y tras 15 segundos se mide la distancia que han recorrido, aunque sea en sentido contrario. A fin de cuentas son bolas y músculos aleatorios, hacen lo que pueden con lo que tienen. De todas formas, la animación va acelerándose poco a poco. Son 1000 criaturas a fin de cuentas. Si lo hiciéramos a tiempo real, nos llevaría unas 4 horas y pico. Cuando termina, podemos ver cómo lo han hecho cada una de las criaturas si queremos. Por ejemplo, aquí tenemos al número 1, que ha recorrido 70 centímetros en la dirección equivocada, justo antes de acostarse a dormir, aunque un poco mejor lo hizo el 337, que solo se acostó y por eso solo recorrió 4 centímetros en la dirección equivocada. Pero vamos a ordenarlos. Y así podemos ver que el peor fue 30, que recorrió más de 3 metros en la dirección errónea, aunque no lo hace tan mal. Para recordar que esto empezó de manera aleatoria, solo debemos mirar al antepenúltimo, 927. Superó el metro en sentido contrario. Sin embargo, con ejemplos como el de 432, podemos ver que la mayoría se limitaron a estar quietos, o bailando. De todas formas, vemos a 985, el segundo, que a su manera consiguió recorrer casi 2 metros. Y viéndolo, la verdad que parece un milagro. Eso sí, el campeón es 225, que por simple azar supera los 2 metros. Y lo hace además con cierto estilo, no me lo pueden negar. Un estilo semejante a tener Parkinson. Pero bueno, ahora lo que haremos será matar a la mitad. Son bolas y rayas, no nos pongamos sentimentales. Y si te fijas, no se matan simplemente a los 500 peores. Mueren también por azar, pero es mucho más fácil que mueras cuanto más abajo de la lista estés, claro. Esta será nuestra selección natural y lo que lo diferencia del mero azar. Aunque las criaturas son creadas y asesinadas al azar, las probabilidades de que esto último ocurra tienen un factor añadido. Si recorres mucha distancia hacia la derecha, es más fácil que sobrevivas. Y si sobrevives, es más fácil que te reproduzcas.
Ahora cada nuevo ser es una copia de uno de los supervivientes, pero con una pequeña mutación, siendo posible incluso la aparición de nuevas bolas y músculos, aunque es muy improbable, eso sí. Para que podamos seguir todos estos cambios, tenemos la pantalla que veíamos antes. En la esquina inferior izquierda vemos la cantidad de especies distintas que hay y el número de individuos de cada una. Por ejemplo, de la especie S33 hay 303 individuos, de la S44 solo 160 y de la S55 59. El nombre de la especie viene dado por el número de bolas y músculos de cada criatura. Por ejemplo, la S33 sería una criatura con 3 bolas y 3 músculos. Sin embargo, la S56 tendría 5 bolas y 6 músculos. En este otro gráfico podemos ver la distancia recorrida, donde la línea superior representa al mejor y la inferior al peor. La línea roja representa, por supuesto, la media. Claramente, en nuestra primera generación, nuestra media es 0. Por último, tenemos el histograma, pero en la versión del programa que estoy usando no funciona muy bien y solo marca hasta los 8 metros. Pero lo que hace es representar la cantidad de criaturas que han recorrido una distancia dada, siendo de nuevo la línea roja la media. Pero hagamos otra generación. Esta vez pulsamos hacer una generación rápida. Ahora nos ahorramos la animación y pasamos directamente a la pantalla donde los organizamos. Ahora vemos que 1089 de la especie S44 fue el peor que lo hizo, casi 2 metros en sentido contrario, aunque 1477 de la S57 no es que lo hiciera mucho mejor. El pobre casi se le oye suplicar que lo maten. También podemos ver a 1985, un S57 bastante indeciso, pero que consiguió hacer casi 2 metros en la dirección correcta. Pero por supuesto, 1225, un S33 descendiente de 225, es el auténtico campeón. Imitando la técnica de su padre, consigue recorrer más de 2 metros, pero podemos ver que en general no ha mejorado nada. Aunque algunos, como este S56, consiguen recorrer un poco de distancia con un estilo bastante peculiar, volvemos a matar a la mitad de la población, basándonos en lo bien que lo hicieron, y los volvemos a reproducir. En la gráfica vemos que la distancia máxima no ha aumentado y que la media sigue estando en 0 metros. A fin de cuentas, podemos ver que la mayoría de criaturas están en los alrededores del 0. Las distintas especies también continúan siendo más o menos estables. Volvemos a pulsar hacer una generación rápida. Los volvemos a ordenar y por curiosidad comprobamos el último, que no lo hace tan mal, pero que ha decidido ir en la dirección incorrecta. Uno del medio, que vemos que siguen siendo criaturas inviables, o sea, que ni tan siquiera avanzan, y el primero, que continúa siendo de la generación de 225, su nieto ya. Se le nota el parecido en el andar, claramente. Además, el segundo es un hijo del anterior segundo. Esta familia ya son más de tener espasmos. Pero al final lo de siempre. Matamos a la mitad y los reproducimos. En las gráficas parece que hemos obtenido una cierta mejora, pero creo que esto se debe más bien al hecho de que hemos eliminado a los que peor lo hacían. Y con eso hemos logrado subir la media. Las distintas especies continúan siendo relativamente estables. Para hacerlo más rápido, ahora pulsamos en hacer una generación lo antes posible. Y vemos que con esta nueva generación se consigue una pequeña mejora en la media, poco menos de 5 centímetros, aunque de resto poco más ha cambiado. El primero sigue siendo un descendiente de 225, con su extraño baile, aunque de media vemos que siguen siendo criaturas difícilmente funcionales. Esta, por ejemplo, entre espasmos consigue recorrer 15 centímetros, todo un milagro para esta S57. Por eso se acuesta a descansar. Los peor que lo hacen, veremos que siempre serán casi igual de buenos que los primeros, pero que han decidido suicidarse, o algo, si no porque irían en sentido contrario. La generación 5 nos trae un nuevo incremento en la media, pero aparte de eso, nada sustancial. Bueno, que podemos ver que ahora la mayoría recorren alguna distancia, no mucha, pero alguna al menos. Algo difícil de creer si observamos a este S33, recorriendo sus 23 centímetros. Mención honorífica a esta monada de S45. Mira qué monada cómo salta. Parece un pequeño cachorrito. Oh, qué tierno, ¿no? Una pena que corra en la dirección equivocada y que para la generación 6 ya esté muerta. Pero míralo por el lado bueno. Hemos conseguido una mejora en el récord. Han sido solo 50 centímetros. Pero es una nueva familia de S33 que han decidido darle un enfoque totalmente nuevo a lo de desplazarse. Menos bailar y más avanzar. Bueno, no solo
solo parece que tienen mejor éxito. Además vemos que es mucho más cansado, porque enseguida se acuesta a descansar. Eso sí, la media siguen siendo cosas deformes y difícilmente funcionales, aunque haremos una mención honorífica a este S56, que por extraño que parezca, consigue recorrer más de 1 metro. Parece un borracho arrastrándose a casa. Si te fijas, las distintas especies empiezan a fluctuar. S44 y S55 parece que no son especies muy viables y empiezan a tener menor representación. En la generación 7 todo sigue más o menos igual. La media sigue aumentando poco a poco. Estamos cerca de alcanzar los 50 centímetros, aunque viendo a la criatura media, un S45, casi no se entiende qué tipo de mejoras han podido obtener. Sigue pareciendo que tienen algún tipo de ataque epiléptico. En la generación 8 todo sigue más o menos igual, salvo por el hecho de que los S55 se han extinguido totalmente. El último vuelve a ser un primo del borracho de antes. De alguna manera, este recorre medio metro más que el anterior, en la dirección incorrecta, eso sí. Otra pequeña mejora en la generación 9. La mayoría ya pasan del medio metro. Mira a esta S56 cómo se arrastra 54 centímetros. Se asusta y vuelve por donde vino. El último, alegremente, recorre casi 2 metros. En la generación 10, la media continúa su ascenso imparable. 10 centímetros más que en la generación anterior, y sigue pareciendo increíble que lo hagan. En la generación 12 se consigue un nuevo récord. Aunque comienza con bastante dificultad, este S33 consigue pasar los 3 metros. Se le nota decidido, aunque la media aún siguen siendo criaturas extrañas, que no llegan al primer metro. En la generación 13 no sucede nada reseñable, tampoco en la 14. En la 15, por fin, la media se sitúa por encima del metro. La mayoría, como este pequeñín, logran sobrepasar dicha marca. Por simple curiosidad, veremos el último de esta generación, que parece un pequeño gusanito. Qué pena que vaya a morir. En la generación 16 vemos que van desapareciendo más especies, mientras la media continúa subiendo. Llegando a la 17, sube de nuevo el récord, a más de 3 metros. No vamos a decir nada del método usado por muy curioso que nos parezca. Este S44 es el mejor de su generación. Además, la especie S33 se ve cómo comienza a dominar a las otras especies. Aunque parezca increíble, el último nos recuerda al borrachín de varias generaciones atrás. No solo eso, casi recorre 3 metros en dirección opuesta, más del doble que el anterior. Aunque en la generación 19 no sucede nada, en la generación 20 hay un nuevo récord, pero en la 21 también, y seguido en la 22. Se superan los 4 metros. La especie S33 domina claramente. De igual forma, la media está a punto de alcanzar los 2 metros, algo que se logra por fin en la generación 25. En esta generación ya empieza a ser evidente que la competición está entre los S33 y los S56. Casi todas las criaturas recorren más de 1 metro. Bueno, 2 metros en la generación 26 y continúa subiendo en la 27, en la 28, en la 29, en la generación 30 un nuevo récord. Esta S45 ha logrado alcanzar los 5 metros. Ya incluso entre las criaturas medias se empieza a notar que las estrategias de desplazamiento van mejorando, simplemente eliminando los que no se mueven y dejando reproducirse a los demás. Hemos logrado que en tan solo 30 generaciones la mayoría de nuestras criaturas se desplacen 2 metros. En la generación 31, nueva sorpresa, un nuevo récord. Una versión mejorada del anterior S45 consigue recorrer 20 centímetros más que su antepasado, aunque en esta generación vemos dominar a los S56, como este, que de manera curiosa recorre los 2,5 metros de media. También seguimos viendo versiones del hombre borracho entre los últimos. Recorre casi la media de esta generación, pero en dirección contraria, claro. Parece que las configuraciones con muchas bolas son inestables al principio de la prueba, siendo posible darte la vuelta e ir en dirección contraria. En la generación 32, las cosas siguen su curso. Lo mismo en la 33, en la 34 o en la 35. En la generación 36, la mayoría de las criaturas logran alcanzar los 3 metros. S33 y S56 son claramente las especies dominantes. En la generación 37, un nuevo récord. Una S45 consigue sobrepasar los 5,5 metros. Como curiosidad, mirad quién está el último. Una versión defectuosa de nuestro querido 255. Yo creo que se le reconoce por el baile. En la generación 38, este pequeñín de la especie S33 supera el récord por algo más de 4 centímetros. Miren qué monada. ¡Corre, pequeño 37.142! ¡Corre!
Si nos fijamos en este S68, aunque logra pasar la media por 3 milímetros, empieza a ser evidente por qué se están extinguiendo. Es muy ineficiente mover tantas bolas. La probabilidad de que aleatoriamente se combinen tantos parámetros en una configuración que funcione es muy baja. En la generación 39 continuamos en la misma línea. En la 40 los S45 vuelven a tomar la delantera y tenemos la oportunidad de ver a los S56, que ha apodado el hombre borracho, consiguiendo superar la media de su generación. En la generación 41 casi no paramos. Lo mismo en la 42 o en la 43. Pero en la 44 un nuevo récord. Esta S33 logra superar de largo los 8 metros. 3 metros más que la anterior marca. Fíjate en la bola negra atrás y la blanca delante. Será importante más tarde. Para la generación 45 volvemos a pulsar sobre hacer una generación rápida. Y después de ordenarlos podemos ver algo que ya la mayoría de criaturas, como esta S45, implementan. Las bolas más pesadas detrás y la más liviana delante. Incluso esta S56 ha desarrollado su versión de eso. Recuerda que ninguno de estos seres tiene una meta específica. Simplemente los ordenamos en función de la distancia que recorran y reproducimos a los mejores. De esta manera, poco a poco, ha ido subiendo la media y variando la población de las distintas especies. En la generación 47, la mayoría de criaturas ya alcanza los 4 metros. En la 49 ya solo quedan 3 especies. En la 51 se supera por poco el récord. Y en la 52 la especie S56 amenaza con extinguirse, algo que ocurre en la generación 55, poco antes de que la media sobrepase los 5 metros. Lo que sucede por fin en la generación 57. En la generación 59, un nuevo avance. El récord roza los 10 metros. Aunque la especie S33 no es la dominante, su forma de triángulo permite alcanzar una mayor distancia. Todavía no es muy eficiente, pero se ven las ventajas frente a los S45 como este. Recuerda que los tiempos de contracción también varían. Resulta más sencillo sincronizar 3 músculos que 5. O si no, pregúntaselo al pobre 58.900. Pero si continuamos, vemos que en la generación 66, la especie S45 llega a su pico. En las futuras generaciones, la especie S33 comienza a dominar. En la generación 70 se pasan los 10 metros. Vemos menos temblores y un movimiento más acompasado. En la generación 72, la media pasa ya los 6 metros. El récord no para de subir. En la generación 76 ya alcanza los 13 metros. Poco a poco los S33 van mejorando su técnica. Si vemos a este S45 batir la media, creo que se entiende el éxito de los triángulos. Pero sobre todo, si observamos todo lo que puede salir mal. En las siguientes generaciones, la especie S45 se precipita a su extinción. En la generación 80, la media llega a 7 metros, al mismo tiempo que se vuelve a romper el récord. 14 metros, uno más que antes. Aún podemos mejorar. En la generación 83, la media ya pasa los 8 metros. La especie S45 al borde de la extinción. Generación 86, alcanzamos los 9 metros de media. En la generación 87 añadimos 3 metros al récord. En la generación 91 la mayoría de las criaturas pasan ya los 10 metros. En la 95 11 metros. En la 101 los 12 metros. 13 metros en la generación 111. En la generación 125, la media ya pasa los 14 metros y el récord ha ascendido a los 18 metros y medio. Son evidentes las mejoras que estas criaturas han logrado. Ya no vemos casi movimientos innecesarios. Simplemente eliminando a las peores y reproduciendo a las demás, hemos hecho que esta especie de criaturas, que fueron creadas totalmente al azar, pasen de ser apenas funcionales a verdaderos bólidos, capaces de conseguir distancias de más de 18 metros en la generación 131. Justo la generación en que termina desapareciendo la especie S45. S33 es la única que queda. Para terminar, veamos cómo en la generación 300 la media ha alcanzado los 23 metros, casi igualando el récord. Observando a la mejor de esta generación, casi parece mentira que no hubiera una mente inteligente dirigiendo la evolución o creación de estas criaturas, porque la única mente inteligente fue la que puso las reglas iniciales. A partir de ahí, todo fue azar y selección natural, algo que se repite en la naturaleza. Quiero presentaros a las figuras de la única y auténtica religión, esas personas que reniegan de ser especiales, prefiriendo ser personas comunes que usan su cerebro y que tienen un gran corazón. Un corazón que les permitirá entrar en el reino de papá por la puerta grande.
¿Qué hace falta para entrar en esta increíble familia? Pues puedes empezar por pulsar esa manita arriba, suscribirte al canal y dejar tu comentario. No necesariamente en ese orden, pero sí es necesario que hagas las 3. Venga, vamos, no es tan difícil. Es mucho más fácil que las penitencias de cualquier otra religión. Puedes seguirme también en mis otros canales y redes sociales, que encontrarás en la descripción. Además, si te sientes especialmente generoso, puedes ayudar a tu amado líder con una suculenta donación, o no tan suculenta. Todo depende de tus ganas de donar, el dinero del que dispongas y cuánto tardes en pulsar en ese enlace de la descripción que te dirija a mi Patreon. Vamos, ¿a qué esperas? ¿Acaso no quieres ir al paraíso? ¿No quieres tener esa vida después de la muerte que siempre deseaste? Ahora es el momento. Tu amado líder te llama.